Invitación. Qué interesante ejercicio. Ojalá, como decía Valeria Moy hace rato, sea imitado por otros ejecutivos estatales, ¿no? Que mucha falta hace ese tipo de diálogo más fresco y más directo con el gobernador. Pues me toca un tema que sin duda es el centro de la atención nacional, porque es un tema, el de la inseguridad y de la violencia, que está tocando prácticamente a todos los estados del país. Y Jalisco, pues durante mucho tiempo albergó al que ahora es uno de los cárteles más prósperos y más violentos de México, el cártel Jalisco Nueva Generación. Lleva la palabra Jalisco en el nombre, pero en realidad ya no está en Jalisco desde hace rato. Más bien hizo de la zona centro-sur del país, Guanajuato, Puebla ahorita sobre todo, su zona, digamos, su espacio matriz de operación. Y quería yo, como para contextualizar mi intervención, comentar que usted recibió al Estado con alrededor de 900 ejecuciones anuales, una cifra bastante alta. Tenemos registro en la Lantia Consultores de que el año pasado hubo 600 ejecuciones en Jalisco, o sea, homicidios vinculados con el crimen organizado, un disparo importante en relación con el año previo de 350. Entonces, aunque me parece que en términos generales Jalisco sale bien librado en el tema de la violencia, si lo comparamos con la media nacional, está por debajo. Y también, digamos, en relación con el número de ejecuciones con que usted recibió, hubo una reducción y tenemos un disparo el último año. Yo quería preguntarle, gobernador, ¿qué hicieron primero para reducir las ejecuciones? ¿A qué se debe este disparo en 2017? ¿Y cómo piensan enfrentarlo? Sobre todo teniendo un año tan complicado como este con elecciones. Ese es el primer punto. Y el segundo, rápidamente, porque ya me recordaron que me queda medio minuto, es el tema de los desaparecidos en el Estado. Ha habido, sin duda, interés en el gobierno en atender el asunto. Jalisco es el tercer lugar en personas, mayor número de personas desaparecidas en el país. Y tenemos un disparo de mujeres desaparecidas el año pasado, en relación con 2016, del más del 200%. Entonces, aunque en el informe se nos dice que se están encontrando y localizando más desaparecidos que antes, también hay un aumento preocupante del número, sobre todo de mujeres desaparecidas en el Estado. También, gobernador, me interesaría mucho conocer cómo están enfrentando este desafío. Muchas gracias. Muchas gracias. Con relación al primer tema, efectivamente, Jalisco ha tenido un problema de narcotráfico desde los 70s, viene su auge, donde se permeó, infiltró y fueron aceptados inclusive en distintos círculos sociales del Estado. Hoy por hoy, este cártel que ha venido teniendo transformaciones, fue el cártel más poderoso y lo sigue siendo hoy, el crimen organizado. Lo pudimos contener. No puedo hablar de que se ha controlado en lo más mínimo. Se contuvo. Tuvimos 2 años muy difíciles, donde hubo muchas pérdidas de vidas humanas, de nuestros policías, ministerios públicos, jóvenes. El problema de desaparecidos tiene también mucho que ver, donde hemos encontrado actividades ilícitas, pero no lo voy a mezclar, porque la mayoría de desaparecidos le estamos dando un trato completamente diferente hasta llegar a encontrar a las personas. Nos falta mucho por hacer. Pero mencionaré a continuación lo que estamos haciendo en el tema de desaparecidos y en este tema. ¿Qué se logró avanzar con el modelo de policía única? 2013, 14, 15, los homicidios venían a la baja. Que sobre todo el modelo de policía única era para atender delito de alto impacto. Porque el delito, o más bien la infracción o falta administrativa, estamos convencidos que debe de seguir siendo la policía municipal, que es la que vigila y patrulla las calles. Y la policía estatal, pues es la que está en delito de alto impacto, sobre todo en temas de orden público,
y por supuesto ya el seguimiento de acuerdo al modelo de la Fiscalía de los presuntos delitos cometidos. Hoy por hoy estamos trabajando en un nuevo modelo en la Agencia Única Metropolitana. Es un modelo que falta mucho que afinar, debemos de replantearlo, no ha funcionado como aspiramos. Si bien todos lo hicimos con la disposición de voluntad de mejorar, no se ha dado por lo consiguiente el resultado que esperamos. Entonces, es mejorar, invertir más en inteligencia. El próximo marzo estaremos inaugurando ya nuestro C5, que va a dotar de herramientas a las policías estatales, municipales y de investigación para poder actuar de manera más eficiente, más efectiva en todas las colonias del área metropolitana de Guadalajara. Mayor coordinación, la depuración, capacitación, inversión, armamento, todos esos esfuerzos se hicieron. Hoy tenemos que llegar a consolidar el modelo de mando único que veíamos que nos venía funcionando. El cambio ha tenido algunas situaciones que no nos dejan satisfechos, entonces tenemos que seguir combinando este modelo para consolidarlo. Y el segundo tema, el gran reto es que en estas elecciones pues nos concentremos de tiempo completo en la gestión pública. No podemos estar distrayéndonos en cuestiones electorales, y eso pues me comprometo a que lo estaré realizando al 100% junto con mi gabinete para estar concentrados en el tema de seguridad pública. El siguiente punto de desaparecidos que preguntas concretamente. En Jalisco acumulamos ya más de 2.991. Le dimos visibilidad a este problema. Antes las cifras se escondían. Hoy inclusive tenemos una fiscalía que me comprometí a que, de acuerdo al modelo que utilizamos con el Consejo de Participación Social para elegir al fiscal anticorrupción, podamos elegir al fiscal o a la fiscal para desaparecidos que le dé confianza sobre todo a las organizaciones de madres, padres que tienen hijos o hijas desaparecidos. Esto, más que ser un número, pues nos duele, nos afecta a todos y nos obliga a estar concentrados en una mejora en el planteamiento. Me gustaría señalar también lo que hemos hecho. Ya logramos con el Instituto de Jalisciense de Ciencias Forenses y con las propias policías investigadoras la reacción inmediata con operativo de búsqueda que comienzan antes de que se cumplan las 48 horas del reporte. Y esto ha sido un cambio de paradigma que nos ha ayudado bastante en avanzar, porque en esos primeros 2 días es cuando tenemos mayor oportunidad de localizarlos. La puesta en operación de 3 áreas estratégicas, una dedicada exclusivamente a la investigación y localización de las personas que se denuncian como desaparecidas. No existía un área que se dedicara o abocara a encontrar a las personas desaparecidas. La otra es analizar la información que se genera y nos permite entonces detectar patrones que se dan en los hechos. Y por último, la atención ciudadana, que desde el primer momento establece una relación directa, cercana y sensible con las familias. Por eso debo decirlo claro, todo esto antes no existía. Tenemos que avanzar más rápido. Gracias a la sociedad civil y a los nuevos protocolos hemos avanzado mucho en la localización de personas desaparecidas. Ok, haciendo uso de mi espacio de réplica, hubo 18 ejecutados el fin de semana, gobernador. Esos ejecutados parece que tiene que ver con una crisis ahí entre los grupos criminales por el arresto de un tal, el argentino, era el alias que tenía este líder criminal. Mi pregunta es, dado que ya las autoridades después de tantos años saben que después de un arresto de este tipo puede justamente suceder lo que está sucediendo de confrontación entre grupos, ¿qué no se están tomando medidas preventivas, se están preparando justamente para contener estos brotes que son muy peligrosos porque si se salen de control pueden derivar en una epidemia de violencia temporal? ¿Que hay algún problema de coordinación entre las autoridades estatales y las de la zona metropolitana de Guadalajara? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se dio este brote de violencia el fin de semana? Una región que tenemos detectada, que es Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, es una zona donde hay un reacomodo con el cártel Nueva Generación y las decisiones que ha tenido. Al momento de la detención de uno de sus miembros de estas células, se viene una violencia para recuperar terreno. Sí hay comunicación, hay información, creo que debemos sin duda que mejorar estos protocolos. Lo que pretendemos también es tener las detenciones de los principales liderazgos
por dónde vamos no debería de decirlo públicamente, pero primero necesitamos irle quitando poco a poco una de las 4 patas a la mesa para que al final caiga por quien es el objetivo principal del gobierno de Jalisco, del gobierno federal. Pero si no empezamos así, será muy difícil llegar. Entonces, lamentablemente, estos hechos delictivos se incrementan cuando hay un reacomodo y cuando está avanzando y actuando la autoridad en la detención de algunos de sus capos. Posteriormente viene la calma, como sucedió en la zona de Jilotlán, Tecalitlán, Valles, donde pasó en el sur, que si bien hay presencia por mucho y tenemos el control nosotros, no debo desestimar que siguen algunas policías municipales infiltradas. Estamos haciendo revisión en las policías estatales, ministerios públicos, porque esto es permanente, porque en cualquier momento pueden infiltrar y pueden corromper a quienes participan en instituciones. Entonces, ese ha sido un proyecto garante, permanente, que se sigue haciendo y profesionalizando. Y el segundo tiene que ser el de la información, interacción en la comunicación, para poder tener mayor efectividad, para prevenir estos hechos delictivos que se dan cuando se detiene a un líder de una célula delictiva que opera en alguna zona de la región o en las zonas de área metropolitana de Guadalajara. Gracias, gobernador. Muchas gracias, Eduardo. Bien, Paz. Planteamos un cambio de enfoque a la hora de abordar los temas de paz y seguridad. Lo que proponemos es un marco conceptual que analiza y propone 8 factores que son los que determinan los niveles de paz y le dan sustentabilidad en el largo plazo a una sociedad. Estos 8 factores los menciono muy rápido: el buen funcionamiento del gobierno, el respeto a los derechos de los demás, altos niveles de capital humano, bajos niveles de corrupción, libre flujo de la información, distribución equitativa de los recursos, buenas relaciones entre los vecinos y un entorno empresarial que sea sólido y participativo. Estos 8 factores además funcionan como un sistema donde estos elementos se fortalecen mutuamente o se debilitan mutuamente y operan de manera sistémica. Proponemos esto como una agenda de construcción de paz, porque al mismo tiempo de que le da un enfoque integral, convoca a casi todos los actores, si no es que a todos los actores de una sociedad. Esto es un poco para compartir el enfoque del instituto. Tengo 2 preguntas. Una, si usted pudiera hacer una estimación, ¿cuál sería la proporción de la inversión de recursos humanos, financieros, etcétera, que se ha hecho hacia la prevención de la violencia y hacia la contención de la violencia? Y si esta proporción ha tenido una evolución a lo largo de su administración, ¿cuál ha sido? Por otra parte, y me parece que es muy importante mencionarlo, ¿qué mecanismos han desarrollado para darle voz a las víctimas de la violencia? A las víctimas directas e indirectas, no solamente los programas asistenciales y de atención, sino mecanismos que les permitan ser factores de cambio social a las mismas víctimas. Lo digo porque sabemos hoy que nuestras sociedades están traumatizadas por la violencia, tenemos miedo, vemos mucha violencia todo el tiempo y sabemos que el trauma que no es sanado, o el trauma que no se sana, se transfiere invariablemente de múltiples formas. Y también sabemos que una sociedad que vive victimizada y que vive traumatizada por la violencia no es capaz de proyectarse hacia el futuro, no es capaz de explotar al máximo sus potenciales, ¿no? Entonces, esas serían mis 2 preguntas. Muchas gracias. Con relación a la primera, y debo también aceptarlo y decirlo con mucha claridad, a 5 años de experiencia y de responsabilidad en el gobierno de Jalisco, y después de haber sido presidente municipal de Guadalajara, debo de aceptar que nos seguimos equivocando. La inversión es por mucho mayúsculo en el tema de combatir ya el efecto y no la causa. 70%, 30%. Hicimos un gran esfuerzo, pero puedo decirte que no es significativo. Si bien invertimos mucho en cultura, en deporte, en educación, en ir a las zonas con mayor estado de marginalidad y transformarlas para generarles condiciones de acceso a la música, más de 3.400 niños que vivían en zonas de marginalidad, hoy están en una orquesta, en un factor de desarrollo artístico y les cambia, por supuesto, la vida. O sea, en ellos estamos convencidos que les cambió la vida. No van a caer fácil a la delincuencia, a la adicción. Hoy, por el contrario, les cambia su forma de pensar.
Lo decía en el informe, pero he tenido contacto con muchos de ellos que por supuesto ya empezaban a robar, a consumir droga, que habían caído lamentablemente en intentos de suicidio en 2 ocasiones. Bueno, hoy cuando hablas con sus padres o con sus maestros, cambió hasta la forma de vestir, escuchar música y sus aspiraciones emocionales en la vida. En el tema deportivo hemos hecho grandes esfuerzos. Entonces, si sumas eso, entonces de alguna manera puede crecer al 40, 45%. Pero hoy por hoy, cuando tú defines los rubros en las condiciones o partidas dirigidas a la prevención y ves lo dirigido a invertir en policías, armamento, seguridad, capacitación, inteligencia, es por mucho mayor. Debo de aceptar, nos estamos equivocando y el día a día nos gana a los gobernantes. Pero hoy por hoy tenemos que hacer un análisis, revertirlo con todas las posibilidades a nuestro alcance y así sean 10 meses, son 10 meses que nos vamos a abocar a seguir invirtiendo en prevención. Puedes ver, por ejemplo, modelos exitosos donde invertimos en transformar toda una comunidad, pero no lo hicimos solamente cambiando la unidad deportiva. Es la comunidad la que nos ayudó a reconvertir la zona, participaron desde qué hacer, cómo construir y después tener ahí talleres permanentes de orientación. Eso nos ha dado resultados. Lo demás no, es decir, cuando transformas un espacio público sin la acción y el interés de la comunidad en lo público, vuelve a seguir siendo un espacio nomás moderno y limpio para la delincuencia organizada. Entonces ahí debo de reconocer y creo que tenemos que revertir por mucho la pirámide en el tema de inversión. Y podemos llegar también al tema de discusión de otras situaciones que también son importantes ahora tocarlos para mejorar el tema de seguridad. Y bueno, el manejo de la cultura de paz que se estaba hablando, lo estamos llevando con base en las escuelas, con los mismos padres de familia. Nos falta mucho en este quehacer para poder modificar el esquema y el planteamiento de política pública en materia de seguridad y sobre todo que hoy tenemos un grave problema de violencia y la violencia comienza en el hogar y después se va escalando un escalón, se va escalando una escalera de violencia donde el padre que violenta a la madre o sus parejas violentan a los menores salen con un gran ánimo de violencia, explotar en la escuela, en la calle, en el barrio, en la colonia. Entonces, esa es otra situación que sí estamos trabajando, que tenemos inclusive estudios de cómo está creciendo la violencia, sobre todo en los menores, en niños y jóvenes, y lo estamos atendiendo con distintos programas de manera transversal con las distintas secretarías del gobierno del Estado. ¿Uso de réplica? Sí, uso mi minuto de réplica. Bueno, solamente muy rápido, creemos, o sea, sabemos que esta proporción de prevención y contención no es estática, pues dinámica y se va replanteando periódicamente y además se va focalizando de acuerdo a las necesidades de los territorios. En cuanto a las víctimas, también sabemos que al atender y darle voz a las víctimas se rompen los ciclos de violencia en los que hemos estado inmersos y que hemos observado constantemente. También aprovecho y termino con esto, es otra pregunta. ¿Tienen alguna estrategia o algún plan para garantizar la continuidad de todos estos avances? Porque hay que reconocer que hay muchos avances y sobre todo avances que pudieran permanecer en el mediano y largo plazo. Todos los protocolos, todo el desarrollo institucional, las capacidades humanas, es decir, las capacitaciones que han tenido, parece que son importantes, sobre todo en los mandos medios del gobierno, los que tal vez no se vayan con el cambio de administración. ¿Han pensado cómo garantizar esta continuidad? Sí, para contestar la pregunta, agregando y enriqueciéndola al tema de atención a víctimas, tenemos un organismo de atención a víctimas con presupuesto y no solamente es el pago con recursos a las personas víctimas de algún delito, sino el seguimiento psicológico, el seguimiento familiar. Estamos especializando, tiene una propia sede, la sede de atención a víctimas con gente muy profesional, donde seguimos asignándole recursos, porque es fundamental el seguimiento a la víctima y sobre todo escuchar a las organizaciones también que nos han ayudado mucho a cada vez hacer mejor nuestro trabajo y debemos de institucionalizarlo. Hoy si bien lo estamos haciendo con reglamentos, con manuales de operación, debe de quedar institucionalizado en ley
exactamente cuánto se asigna en presupuesto de manera multianual a la prevención, con un capítulo muy claro y no disperso. Sigue difuminado el tema de prevención. Son muchos los esfuerzos, pero muchos de ellos inclusive son aislados. Hoy necesitamos focalizarlo para saber cuánto se invierte exactamente en la prevención y, por supuesto, ir reduciéndole al tema solo o exclusivamente de fuerza, que ese modelo no nos ha dado resultados. Muchas gracias, Carlos. En términos sociales y políticos, lo que no se nombra como tal simplemente no existe. Desde esta perspectiva, considero que la paz es uno de los derechos humanos fundamentales que debe ser resguardado por las instancias gubernamentales. Tal derecho humano solo puede ser realidad en la medida en que existe voluntad política para garantizarlo, proyectos concretos en los cuales se traduce e instrumentos para ponerlo en práctica. Ahorita comentaba los talleres de música, los talleres de deportes que se han dado como tal, pero la pregunta es ¿de qué manera todo eso se le denomina, se nombra, se explicita como un proyecto de construcción de cultura de paz? Porque en la medida en que eso se sigue manejando como deporte, como música, etcétera, no vamos avanzando como sociedad en crear esa cultura que hoy por hoy puede servir para revertir esa cultura de violencia que hace un momento comentaba. Por otro lado, los derechos humanos son potencia de la humanidad para luchar por dignidad humana. Ese potencial debe ser garantizado por los estados a todas las personas, sin importar raza, condición social, género, etc. Sin embargo, en su quinto informe, el trabajo realizado en materia de derechos humanos parece estar centrado en la atención a víctimas y la capacitación a funcionarios. Se menciona incluso cómo la atención a víctimas se ha elevado durante este año. Y yo preguntaría, ¿no sería exactamente al revés lo que tendríamos que plantearnos más que atender a más víctimas? ¿Cómo le hacemos para revertir que existan como tal esas víctimas? Y también señala todos los procesos de capacitación en la Fiscalía General del Estado y en otras instancias. Entonces, la pregunta es, ¿a través de qué mecanismos se incentiva que los ciudadanos adquieran las capacidades para lograr de manera autónoma la seguridad que requieren para luchar por su vida digna? El estar centrado en las víctimas, una cuestión interesante, importante, etcétera, pero es como tratar de resolver el problema y no de atender las causas que lo originaron como tal. Y en ese sentido, cómo pensar la seguridad desde el concepto de seguridad humana, no solo desde el concepto de policías, patrullas, armas, etcétera, sino cómo involucrar a las propias personas, a los propios ciudadanos, en la consolidación de ese derecho humano a la seguridad, más allá de policías, patrullas, etcétera. Bueno, coincide de alguna manera en esta visión. Me parece que en sus intervenciones encontramos la respuesta. Necesitamos generar un apartado, un capítulo donde vaya dirigido a la consolidación de la comunidad, cultura de paz, formación, educación. Y aquí tiene que ver desde todo lo que estamos haciendo en trabajo para combatir el bullying y la violencia en las escuelas. Aquí tiene que ver con la participación, la organización y solidaridad de los padres de familia, de los maestros, de líderes sociales, bajo un modelo. Este modelo tiene que transitar y es urgente para el país. Efectivamente, hoy se han hecho grandes esfuerzos en mi gobierno, pero no obtenemos los resultados que aspira la sociedad y que queremos los servidores públicos. Aquí me acompañan el fiscal, sobre todo el fiscal que viene trabajando el tema de derechos humanos, pero ese enfoque efectivamente es cuando atiende ya el efecto. La prevención sí se ha quedado solamente en quienes imparten la justicia, la procuran o atienden a quienes han sido víctimas de la comisión de un presunto delito. Y en ese sentido, pues necesitamos mayor articulación en programas sociales, en programas de integración de comunidad, de integración familiar, de colaboración y participación educativa con las redes que ya tenemos que consolidarlas en una agenda común con objetivos muy claros. Se hablaba de ya bases y estudios que tenemos.
Hemos hecho esfuerzos, pero me parece que han quedado aislados, debo coincidir, y en la pregunta encontramos gran parte de la respuesta. Aquí, si me pueden apoyar, me acompañan algunos de los fiscales, digo también para que no me la aviente yo solo, ¿no? Dante, si me pueden ayudar también de lo que estamos haciendo con la doctora Ruth, por favor, los dos si pueden tener una breve intervención de los avances que tenemos. Sí, claro que sí. Precisamente el enfoque de seguridad humana, sobre todo seguridad ciudadana, en donde se quita esa parte estadocéntrica a una parte antropocéntrica, es parte de lo que se ha dado. Se consolidó lo que es el Consejo Ciudadano a través de una participación real de la ciudadanía, en donde empresarios, líderes y diferentes académicos, universidades están participando en la elaboración de políticas públicas para poder, a final de cuentas, poner en la mesa esta ruta que tanto se hablaba de estos ejes de la cultura de la paz. Eso es lo que está haciendo, y a través de lo que es la parte de la Fiscalía General, específicamente la Fiscalía de Derechos Humanos, la parte que tiene que ver con la atención a las víctimas del delito, no solamente como una atención integral, se creó el protocolo integral de atención a víctimas, con la parte que tiene que ver un abordaje psiquiátrico, psicológico, legal, la parte médico, para poder, a final de cuentas, dar un acompañamiento en el caso específico de lo que le requiera. Esas son acciones concretas que se han dado. ¿Se presentan, por favor? Sí. Ruth Gallardo, secretaria ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Bueno, lo que hemos hecho, y de hecho Jalisco ha sido pionero y se está utilizando en este momento como un modelo a nivel nacional, es su programa estatal de prevención social de la violencia y la delincuencia. Una de las cosas que nos encontramos fue precisamente que teníamos esfuerzos aislados. Debo decirle que este programa está en función precisamente desde 2017, que dentro de este contexto, y fue el primer producto que se crea a través del Centro Estatal de Prevención Social, nos encontramos justo que cada quien trabajaba como un ente aislado desde su trinchera, y lo que hicimos fue generar esta transversalidad y desde la visión de la seguridad humana aportar precisamente para que todos trabajemos en el mismo sentido y para fomentar la cultura de paz, la prevención social de la violencia y también construir ciudadanía en el sentido de crear más capacidades, no solo en los servidores públicos que se van a quedar, que también para nosotros es una gran preocupación. Ejemplo de ello fue el diplomado que tenemos y que nos hizo el favor la Fundación Carlos Slim de becarnos a 175 servidores públicos en el estado de Jalisco. De hecho, nos llevamos el 10% de las becas, que fue lo máximo a nivel nacional. Atendimos precisamente con esta transversalidad más de 2.600.000 jaliscienses, y estamos hablando de que es una nueva concepción. Entiendo que nos hace falta más difusión de este programa, pero ya hemos sido llamados a distintos lugares del país precisamente para saber cómo se hizo. Tuvimos consultoría en ese tenor y nos ayudó la doctora María Eugenia Suárez de Garay. Entonces, que es todo un referente en el tema. Gracias. Buen día, Cristian Luis, secretario técnico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Lo que usted dice es totalmente cierto. Es importante trabajar en dos velocidades. Por un lado, no aflojar en la prevención, pero no dejar de atender a las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos. Quiero decirle que el Estado de Jalisco es líder y pionero en atención a las víctimas. 13.450 atenciones en el año 2017 ha recibido a víctimas por atención médica, psicológica y de trabajo social. Y somos el Estado que más compensaciones ha entregado en toda la República. 46 en total. El Estado de México nos sigue con 16. Esto es un parteaguas en la historia de los derechos humanos en el estado de Jalisco. Jalisco lo está haciendo bien. De esas 46 compensaciones subsidiarias económicas que se dieron a falta de pago del obligado inicial, 33 impactaron de manera directa a mujeres. Es importante que estos temas los pongamos sobre la mesa. Muchas gracias. Aquí lo que podemos coincidir es plenamente con esta ruta. ¿Qué decimos? Sí hay pasos, estamos avanzando, necesitamos consolidar esta agenda, sobre todo desde la política presupuestal hasta la acción de gobierno en materia de metas y objetivos. Pero vamos por esta ruta, ¿no? Esta es la solución a nuestro problema. Sí, nada más usando mi minuto de réplica. Yo señalaría el asunto de cómo, cuando hablamos de cultura de paz,
nos ponemos a hablar de asuntos de violencia, delitos, víctimas, etcétera, y en esa medida lo que estamos haciendo es darle más fuerza social a la violencia. La propuesta es cómo le hacemos para generar un discurso político, de políticas públicas, etcétera, en materia de paz explícitamente, que se hable de cooperación, que se hable de amabilidad, que se hable de los valores positivos que constituyen la paz, en lugar de seguir hablando de violencia, delitos, secuestros, etcétera, etcétera. Insisto, no es por negarlo, pero si no le damos fuerza social a la paz, no va a ser posible avanzar en esta dirección. Muchas gracias. Coincidiendo, y creo que es lo que se ha venido manejando en distintas áreas, y esto tiene que ver con una corresponsabilidad social que debemos de seguir impulsando y poniendo en las agendas públicas de gobierno, una nueva forma de enfrentar la violencia. Pues muchas gracias. Gracias.